Buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo webinario organizado por el Hub Argentina de My Climate Risk. Yo, Leandro Díaz y Marisol Osman, ambos investigadores del clima en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, vamos a ser los moderadores de este encuentro. Para quienes no estén familiarizados con My Climate Risk, esta es una de las actividades faros del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. El objetivo de esta actividad es desarrollar e integrar en las ciencias climáticas un enfoque de abajo hacia arriba del riesgo climático regional, que parte del contexto y escala de decisión y que permite introducir en este contexto la información climática pertinente. My Climate Risk está organizada como una red de hubs, que son comunidades de práctica que trabajan cada una en su contexto específico, pero que comparten conocimientos y recursos para avanzar hacia el mismo objetivo. En este momento hay 14 hubs a nivel mundial. Como pueden observar, por ahora solo hay un hub en Latinoamérica, pero eso puede cambiar si se suman más comunidades de práctica latinoamericanas a la actividad. En el caso del Hub Argentina, somos un equipo de 20 estudiantes, docentes e investigadores de diferentes disciplinas e instituciones que trabajamos para construir conocimiento relevante para la sociedad. Desde hace ya más de un año nos venimos reuniendo regularmente para desarrollar nuestro entendimiento común como equipo interdisciplinar de lo que entendemos como los principales conceptos de la actividad My Climate Risk. Bien, y entonces en el webinar de hoy el tema que nos convoca es el concepto de narrativa o storyline. Y este concepto se utiliza para trabajar con el problema de cambio climático, aunque las ciencias que estudian el problema lo utilizan este concepto en distintos contextos. Entonces, en el webinar de hoy vamos a escuchar dos experiencias de investigación que muestran distintos abordajes al concepto de storyline para responder al desafío de construir información climática socialmente relevante para la acción ante el cambio climático. Entonces paso ahora a presentar a la primera expositora, que es Julia Mindlin. Ella es geofísica graduada en la Universidad Nacional de La Plata, y desde el 2019 realiza sus estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de la doctora Carolina Vera y el profesor Ted Sheffer de la Universidad de Reading. Y desde agosto del presente año va a estar siendo docente también en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, su trabajo se centra en el estudio de los forzantes antropogénicos de la circulación del hemisferio sur y sus impactos en Sudamérica. Para ello aplica y desarrolla la metodología de narrativas. Y en los últimos años realizó estancias de investigación prolongadas tanto en Barcelona, en España, en el Supercomputing Center, como en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, en las cuales hizo gran parte del trabajo que va a presentar hoy. Y es miembro también del Hub My Climate Risk de Argentina desde 2022. Y entonces, antes de darle espacio a Julia, quiero recordarles que si tienen preguntas para ella o para la próxima expositora, por favor, déjenlas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A, y dejen el chat solo para cuestiones técnicas. Ahora sí, Julia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Marisol por la introducción. Voy a compartir mi pantalla y te voy a pedir si me puedes confirmar que se escucha bien y se ve bien. Sí, escuchamos y vemos sin problemas. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy voy a presentar un trabajo titulado Narrativas o Storylines del Clima aplicadas a servicios climáticos para el sector vitivinícola. Este es un trabajo que realizamos en colaboración con colegas del Barcelona Supercomputing Center y por supuesto mis directores de doctorado y Marisol Osman. Bueno, entonces el problema de la vitivinicultura y el cambio climático, voy a tratar de introducir brevemente algunas cuestiones técnicas antes de pasar a
nuestra investigación. Realizamos este trabajo en colaboración con el equipo de servicios climáticos del Barcelona Supercomputing Center, que ya venían trabajando con usuarios de información climática para el sector vitivinícola. La figura que están viendo aquí a la izquierda es una figura de un trabajo en el cual sintetizaron resultados de este trabajo, y lo que ilustra es que cuando se generan servicios climáticos, en particular para este sector, se puede trabajar distintas escalas temporales. En primer lugar, los pronósticos del tiempo, es decir, en escalas diarias y semanales, pueden ser de utilidad para la toma de determinadas decisiones de acción inmediata. Existen también las predicciones en escalas de tiempo más largas, como subestacional, estacional y decadal. Y luego, por último, existen las escalas de tiempo de más de 20 años, a las cuales nos referimos como proyecciones climáticas, y los cambios en el clima en estas escalas de tiempo generan situaciones y requieren acciones determinadas, y son estas últimas en las cuales nos concentramos en este trabajo. Entonces, para tener una idea general de cómo en esta escala de tiempo el cambio climático puede afectar a la vitivinicultura, hago un resumen aquí de cuáles son los cambios a largo plazo que podemos esperar. Por ejemplo, los cambios en las temperaturas regionales, que pueden llevar a que una región deje de ser apta para la producción de vid. Pueden haber cambios en la longitud y el inicio de la etapa de crecimiento, debido a que las temperaturas altas comienzan más temprano, en la primavera. Cambios en las precipitaciones que modifiquen la vulnerabilidad a pestes o el acceso al agua para el riego. Entonces, como para tener una idea de qué tipos de impactos pueden haber, y cuáles son los desafíos que generan estos cambios en el sector. Bueno, puede haber tomas de decisiones respecto a la compra de nuevos viñedos, la elección de los sectores donde se va a cultivar a futuro, la elección de la variedad de uva que se va a sembrar, o el diseño del sistema de irrigación con el cual se va a trabajar. Son el tipo de acciones que pueden estar condicionadas por estos cambios en el clima. Entonces, en este trabajo no realizamos trabajo con usuarios o con el sector de la vid directamente, pero trabajamos en colaboración con investigadores que llevan mucho tiempo generando conocimientos sobre cuáles son estos impactos posibles y cuáles son el tipo de decisiones que este sector debe tomar. Entonces, un primer paso para poder traducir lo que entendemos de la parte física del clima a conocimiento que sea útil y relevante para un sector, requiere de convertir la información de las variables climáticas, de las variables físicas, a indicadores que sean realmente relevantes o que estén directamente relacionados con impactos. Entonces, en los últimos años se acuñó el concepto de fuerzas impulsoras de los impactos climáticos, a los cuales me voy a referir como FICS. Y los FICS lo que hacen es medir atributos específicos de las condiciones climáticas que directamente impactan en sistemas naturales y humanos. Entonces, un cambio en un FIC puede representar un cambio en la amplitud de una variable, en la magnitud, en la frecuencia de un evento, en un cambio espacial del impacto de una variable, etc. Y asociados a estos FICS y a estos indicadores, lo que conocemos en colaboración con el sector que puede ser impactado son cuáles son los límites en los cuales esta variable, este FIC, se puede mover, es decir, puede cambiar sin generar un impacto, y a partir de qué límites los impactos se pueden empezar a notar. Entonces, la figura de la izquierda muestra el proceso en cual un FIC se define, partiendo de cuáles son las condiciones físicas que son relevantes. En este ejemplo vemos el caso de la temperatura, y una vez que identificamos la temperatura, podemos definir ya sea la temperatura media como un valor de interés, o los extremos de la distribución de temperaturas, que pueden traducirse en extremos de calor, o por ejemplo en heladas. Entonces, la transformación desde la información del sistema físico
a un indicador de interés, es parte del proceso de la generación de un servicio climático. Bueno, y última diapositiva muy técnica, pero para poder estar todos en la misma página en cuestiones técnicas. En esta diapositiva lo que muestro es la herramienta de trabajo para generar información de proyecciones climáticas, que son los modelos climáticos. Para generar información del clima futuro, lo que utilizan las ciencias del clima son modelos climáticos globales, que son representaciones matemáticas complejas de los elementos del sistema climático, es decir, de la atmósfera, el suelo, el hielo marino, el océano. Y lo que se genera con estos modelos son simulaciones a futuro, realizando distintos experimentos donde uno puede evaluar cómo distintas concentraciones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pueden impactar en el clima. Estos experimentos que estoy mencionando se realizan en distintos centros de investigación en todo el mundo, y con este gran set de experimentos obtenemos muchísima información climática que tiene un problema, y es que cada uno de estos modelos resuelve las ecuaciones y parametriza lo que no pueden resolver las ecuaciones de forma diferente, dando lugar a múltiples respuestas del clima bajo un mismo experimento. Entonces, tenemos esta gran herramienta para entender el clima futuro, pero presenta algunas incertidumbres. Durante esta charla voy a tratar de explicar cómo podemos lidiar con esta incertidumbre y cómo podemos generar información relevante a partir de esta herramienta. Entonces, estoy hablando de incertidumbre y además de la incertidumbre en estos modelos, tenemos otros tipos de incertidumbre. A grandes rasgos tenemos tres fuentes de incertidumbre. Una es cuál va a ser ese forzante radiativo que vamos a poner en la atmósfera, cuál va a ser la respuesta social y política al cambio en el clima que estamos observando, y por lo tanto cómo vamos a cambiar nuestra sociedad y nuestras emisiones. Eso genera un primer orden de incertidumbre. Luego tenemos la incertidumbre del sistema climático a los forzantes que emitamos. Entonces, como mencionaba antes, la forma que tenemos de conocer cómo puede responder el sistema climático es a través de estos modelos, pero como los modelos dan respuestas diferentes, hay una incertidumbre asociada a este aspecto. Esta figura que están viendo en el medio lo que muestra es cuán grande es esta incertidumbre, ejemplificándolo a través del cambio en la precipitación anual, y lo que ven es que únicamente las regiones punteadas son las regiones donde los modelos están de acuerdo en cuál va a ser el signo de ese cambio, es decir, si esa región se va a volver más húmeda o más seca. Y como pueden ver, hay muy pocas de estas regiones, y muy pocas de estas regiones en los sectores habitados, continentales. Bueno, y por último tenemos una última fuente de incertidumbre, que es la variabilidad natural propia del sistema, asociada a la actividad solar, volcánica, los océanos y su variabilidad, etc. Podemos lidiar con esta incertidumbre generando muchos experimentos con el mismo modelo y considerando que la variabilidad propia y natural del sistema va a ser distinta en cada una de estas simulaciones, y los promedios de las simulaciones lo que van a mostrar es únicamente cuál es la respuesta al forzante. Aún así, sigue siendo una fuente más de incertidumbre. Entonces, volviendo a los servicios climáticos, cuando generamos un servicio climático, lo hacemos a través de los pasos que estoy mostrando acá. Primero se deben determinar cuáles son las condiciones climáticas que pueden influir en cada región, cuáles fueron los eventos climáticos que históricamente tuvieron impacto, para entender cómo el sistema al cual le vamos a proveer información depende o puede ser impactado por las condiciones climáticas. Luego esto se traduce en coproducir, es decir, producir con usuarios y científicos a la vez, índices y reglas empíricas que nos permitan entender cuáles son los límites
seguros y cuáles son los riesgos a los cuales puede estar asociado el sistema. Y estos son los FIX que mencioné al principio. Luego se evalúan cómo van a cambiar las condiciones climáticas en las escalas de tiempo y espacio para las cuales se quieren tomar las decisiones. Y luego se colabora con los expertos del sector, usuarios nuevamente, para evaluar cuál es la mejor forma de comunicar esta información que se encontró, que se generó, así como la incertidumbre que esta información lleva asociada. Y en una última instancia se pueden estudiar las ramificaciones y los riesgos correlacionados a estos impactos, estudiar otros sistemas que pueden estar también afectando al sector. Entonces, en esta charla me voy a concentrar en cómo podemos generar información sobre cómo van a cambiar las condiciones climáticas y también cómo se puede comunicar esta información y la incertidumbre asociada. Y lo voy a hacer a través de la metodología de narrativas. Entonces, lo que me gustaría que quede claro es que la metodología de narrativas es una forma alternativa para generar esta información y que por construcción permite comunicar la incertidumbre de una manera también diferente que puede ser útil para la toma de decisiones. A pesar de que consideramos y encontramos que en este trabajo que hay una gran herramienta en las narrativas, hay mucho conocimiento previo sobre cómo el clima puede impactar en el sector vitivinícola, generado con metodologías más tradicionales. Lo que estoy mostrando acá es un trabajo de Fernanda Cabré y colaboradores, donde evaluaron cambios en el clima a partir del estudio de estos FIX, estos indicadores identificados como relevantes para el sector, y las conclusiones generales fueron que pueden aparecer en Argentina nuevas regiones aptas para la producción vitivinícola en el mediano y largo plazo, pero hay algunas advertencias que hacer con respecto a esta información. Y en primer lugar es que esta investigación se realizó con un único modelo. El problema de realizar información o un servicio climático con un único modelo es que hay una de las grandes fuentes de incertidumbre que presenté, que es la incertidumbre de modelo, que no está siendo, no solo comunicada, pero no está siendo contemplada. Entonces, en este análisis y con un único modelo, lo que los investigadores mostraron fue que para dos horizontes temporales distintos y dos escenarios de emisiones distintos, que es lo que ven en las columnas y en las filas en esta figura, ilustrado con la precipitación acumulada en la estación de crecimiento, se ve que hay distintos cambios. Sin embargo, lo que no se ilustra es que realizando este mismo experimento con otros modelos, los cambios podrían ser diferentes. Entonces, lo que voy a mostrar en adelante es cómo podemos hacer para contemplar esta incertidumbre asociada a que distintos modelos dan distintos resultados y aún así generar información de relevancia y de utilidad. Entonces, ¿cómo podemos generar información de manera diferente y cuál es el gran contraste entre métodos tradicionales y el método de narrativas? Los métodos tradicionales, como por ejemplo en la figura que acabamos de ver, tratan de responder la pregunta ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en estos indicadores o qué va a pasar en el clima? Y se puede dar una respuesta, por ejemplo, utilizando un único modelo. Sin embargo, hay una incertidumbre que no está siendo comunicada, hay un tratamiento del problema como si fuera determinístico y como si fuera posible dar una única respuesta, cuando en realidad sabemos que no, que hay un límite a nuestro conocimiento, que son estas diferencias entre modelos, que ponen un límite a la información que podemos brindar. El método de narrativas trata de asimilar que esta es una limitación y una fuente de incertidumbre que no podemos reducir, y trata de responder otra pregunta.
cuáles son las acciones de adaptación que pueden tomarse considerando el rango de posibles respuestas que hay en el clima. Entonces tratamos de entender cuáles son estas posibles respuestas en el clima y generar información que, a pesar de tener incertidumbre, sea de relevancia. Entonces, en esta figura de abajo estoy mostrando cómo estas distintas fuentes de incertidumbre de las cuales venimos hablando se combinan. En primer lugar, tenemos la incertidumbre del forzante, la asociada a cuál va a ser el escenario de emisiones, y la incertidumbre de modelo, que nos da incertidumbre en cuál va a ser el aumento de la temperatura media global, cuál va a ser la respuesta termodinámica a los forzantes, y también nos genera incertidumbre en cuál va a ser el cambio de la circulación de gran escala, cuál va a ser el cambio en aspectos de gran escala del clima, que va a dar lugar a gran incertidumbre en la escala regional. Y eso vamos a verlo con más detalle en las diapositivas que siguen. Pero como pueden ver, la incertidumbre asociada a cuál es la sensibilidad del clima a los forzantes, y los forzantes se combinan en distintos grados posibles de calentamiento global. Y a su vez, estos distintos grados posibles de calentamiento global van a condicionar cuál va a ser el cambio regional en la temperatura y cuál va a ser el cambio de lo que llamamos en inglés remote drivers, pero son cambios en la circulación de gran escala, y con esto lo que podemos hacer es generar información condicionando en estos dos aspectos de relevancia. Y así vamos a generar información sobre posibles impactos, que luego, combinados con conocimiento de los usuarios, de cuáles son las condiciones de exposición y vulnerabilidad del sector, pueden prevenir o adaptarse a los posibles impactos futuros. Entonces, ¿cuáles son a grandes rasgos los fenómenos de gran escala con los que trabajamos en este trabajo? En primer lugar, el calentamiento global genera un cambio en los trópicos, que llamamos la amplificación tropical, asociada a la gran evaporación que hay en el trópico y al aumento de la temperatura, que modifica a grandes rasgos los gradientes térmicos en el globo. Por otro lugar, tenemos cambios en las temperaturas superficiales del mar que generan teleconexiones que pueden afectar nuestra región de interés, que es Sudamérica. Y por otro lugar, tenemos cambios de muy gran escala en la circulación estratosférica, que también pueden afectar la circulación del hemisferio sur y por lo tanto de la región de interés. Entonces, como cada uno de estos tres factores, ilustrados en el primer globo, puede cambiar de distintas maneras dependiendo de cuál es el modelo que estamos analizando, lo que vamos a tratar de hacer es sintetizar la incertidumbre que los cambios en cada uno de estos fenómenos de gran escala generan, y tratar de generar distintas narrativas, cada una asociada a un cambio posible o una combinación de cambios posibles en esta gran escala. De esta forma, lo que podemos generar son más de una narrativa, todas posibles, y cada una de ellas asociadas a una combinación de cambios en esta gran escala. Es aquí donde entra en juego todo el conocimiento de la dinámica del sistema climático, y en combinación con el sector de interés podemos generar este tipo de mapas, este tipo de información que explica cuáles van a ser los cambios regionales asociados a esta gran escala. Entonces, en esta figura se muestra cómo cada una de las narrativas va a tener asociado una respuesta en el clima diferente, y este es el tipo de información que queremos generar. Entonces, volvemos al caso del sector vitivinícola y a la zona de estudio. Lo que estoy mostrando acá a la izquierda es un mapa de Argentina y Chile. Pueden ver la cordillera de los Andes y una serie de viñedos, una serie de localidades donde actualmente se produce vino, del lado este, del lado argentino, y del lado oeste de la cordillera, del lado chileno.
Hay una aclaración importante que hacer, metodológica, y es que cuando trabajamos con modelos climáticos globales, tenemos la dificultad de que estos modelos tienen muy baja resolución. Y en una región de relieve tan pronunciado como es la cordillera de los Andes, hay problemas sistemáticos para generar información, y en particular las temperaturas van a estar muy condicionadas a cómo es el grillado de nuestro modelo. Entonces, antes de trabajar con los modelos, con las salidas de los modelos globales, realizamos una corrección por este error sistemático. Bueno, entonces, para ubicarnos temporalmente, la producción vitivinícola tiene un calendario particular determinado por la fenología de la vid. Entonces, la etapa del año de interés va desde aproximadamente septiembre-octubre hasta mayo-junio. En octubre es cuando comienza el ciclo vegetativo. Hay un primer periodo de crecimiento de octubre a febrero, y luego un periodo de acumulación de reservas y finalmente de cosecha hacia el final del verano, es decir, en marzo-abril. Entonces, este fue nuestro primer paso y nuestro primer desafío desde el punto de vista de las ciencias del clima, porque trabajar con este calendario nos impulsa y nos obliga a entender los fenómenos de gran escala que mencioné previamente en estas escalas de tiempo temporales. ¿Cuáles fueron los FIC o las fuerzas impulsoras de impactos climáticos que analizamos después de trabajar en colaboración con los colegas de Barcelona, que venían trabajando con el sector vitivinícola? Identificamos una serie de FICs, de indicadores relevantes para la región, 4 de ellos asociados a las temperaturas: la temperatura media de la estación de crecimiento, los grados día, que son los grados que se acumulan por sobre 10 grados durante la estación de crecimiento, la temperatura máxima en la estación de crecimiento, y la severidad del invierno, que es la temperatura mínima durante la etapa de dormición. Y luego tenemos 4 indicadores asociados a las precipitaciones: la precipitación en primavera, en la etapa de cosecha, en el verano, y la acumulada, cada una de ellas asociada a distintos impactos posibles, desde la amenaza de las pestes a la complejización del periodo de cosecha o la disposición de agua para el riego. Entonces, voy a tratar de explicar cómo hicimos para ir desde esta escala global a la escala regional. Identificamos que cada uno de los fenómenos de gran escala que mencioné al principio, la amplificación del trópico, las temperaturas en la región del Enso, del Niño, o los cambios en los vientos estratosféricos, pueden generar distintos cambios a futuro en la circulación del hemisferio sur, que es lo que están viendo en el panel de la derecha, donde mostramos los cambios en los vientos asociados a cada uno de estos forzantes de gran escala, y cada uno de estos cambios en la circulación trae asociado cambios en cada uno de los PICs o indicadores. En este caso estoy mostrando el caso de la lluvia de verano. Entonces lo que pueden ver es que cada uno de estos forzantes va a generar cambios distintos en los indicadores, y cuando analizamos cómo cada uno de estos forzantes va a cambiar en cada estación, vemos que hay una gran incertidumbre, y esta es la incertidumbre de modelo de la que vengo hablando desde el principio. Vemos que cada uno de estos factores de gran escala se puede mover dentro de un rango de valores, que es lo que están viendo en esta nube de puntos, y lo que generamos son narrativas, es decir, sintetizamos esta complejidad de respuestas en 2 posibles respuestas que capturan a grandes rasgos los cambios más distintos que podemos esperar. Entonces tenemos por un lado el punto rojo y por otro lado el punto azul, y cada uno de estos puntos lo que logra capturar son 2
extremos de las respuestas posibles de la gran escala, y lo que vamos a hacer en adelante es mostrar cómo podemos generar información sobre cuáles van a ser los cambios en los indicadores relevantes para el sector vitivinícola bajo cada una de estas dos posibles narrativas de la gran escala. Y esta va a ser la forma en que con la metodología de narrativas trabajamos con la incertidumbre de los modelos. Entonces, ¿cómo generamos esta información? Ahí está. Lo que están viendo acá son los 4 FIX o 4 indicadores asociados a temperaturas y cómo estos indicadores pueden cambiar bajo una narrativa u otra. Las dos narrativas, si recuerdan el punto rojo y el punto azul, capturaban extremos en la respuesta de la gran escala, y me voy a referir a ellas como una forma de sintetizarlas y nombrarlas, como la narrativa del calentamiento débil en el Pacífico tropical, que trae asociados, tiene asociados un cambio particular en la estratosfera y en la amplificación tropical, y el extremo del calentamiento alto en el Pacífico tropical. Entonces lo que pueden ver es que en la fila de arriba mostramos un mapa de cambios que muestra valores bastante más altos en los grados día, valores más altos en las temperaturas máximas, valores más altos en las temperaturas medias, y bueno, una distribución de valores un poco más altos en general en la temperatura mínima de invierno, mientras que en la fila de abajo vemos que la narrativa, la alternativa, presenta cambios menores en la acumulación de grados día, cambios menores en las temperaturas máximas y mínimas, y cambios mayores en la temperatura mínima de invierno. Acá ya se puede ver que hay una complejidad asociada a la respuesta futura en el clima, que abordando de esta manera permite trabajar. Lo mismo pero para la precipitación, y en este caso es bastante impactante ver que bajo la narrativa de calentamiento débil en el Pacífico tropical, en la región norte de la zona de estudio vemos casi cambios muy pequeños o casi no, cero cambio, mientras que en la región de abajo vemos una disminución de las precipitaciones, pero la narrativa alternativa muestra un aumento de las precipitaciones en gran parte del sector y una disminución de las precipitaciones menor en el sector sur. Entonces, esto ilustra bastante bien cómo la incertidumbre de modelo trabajada de esta forma permite ilustrar y permite mostrar de manera clara cuál es la incertidumbre con la que tenemos que lidiar cuando queremos estimar cuáles van a ser los cambios a largo plazo asociados al cambio climático. Entonces, una forma que tenemos de sintetizar esta información es con este tipo de mapas. Voy a tratar de explicar qué es lo que está mostrando esta figura, que parece un poco compleja, pero realmente es fácil de entender. Cada uno de los paneles está mostrando un FIC, un indicador distinto. Los dos de arriba muestran precipitación en la estación de primavera y en la estación de cosecha, que es el principio del otoño, y los dos de abajo muestran la acumulación de grados día y la severidad del invierno. Entonces, lo que muestra el panel en la dirección horizontal del eje X son los distintos grados de calentamiento desde 1950, de la temperatura promedio entre 1950 y 1979. Entonces, como pueden ver, hay un cambio en el indicador en la dirección del aumento de la temperatura media global. Y en la dirección Y, o en la dirección vertical, lo que ven son, partiendo de la línea cero, los cambios en el indicador cuando nos acercamos a la narrativa de calentamiento tropical alto, es decir, si recuerdan de las diapositivas anteriores, la asociada al panel de abajo, y hacia abajo ven cómo cambia el indicador a medida que nos acercamos a la narrativa de calentamiento tropical débil. Y lo que ven en la línea punteada es
el valor que se alcanza cuando alcanzamos el valor de la narrativa que elegí mostrar en el mapa, en los mapas anteriores. Entonces, lo que muestra esta figura es que si nosotros nos paramos en algún punto de este gran mapa, podemos mirar simultáneamente cómo son los cambios en distintos indicadores bajo la misma narrativa, es decir, bajo la misma respuesta de la gran escala y bajo un determinado nivel de calentamiento. Por último, lo que es importante que observen es esta línea punteada azul, que lo que muestra es un desvío estándar en la variabilidad natural observada. Y eso es una primera aproximación a entender cuán grandes son los cambios con respecto a lo que estamos acostumbrados. Es decir, si nos encontramos en un mundo con 3 grados de calentamiento, por ejemplo, y con una narrativa de calentamiento del Pacífico tropical alto, podemos ver que en las precipitaciones de primavera nos encontraríamos dentro del rango de la variabilidad natural. Habría un aumento de las precipitaciones, pero estaría dentro del rango de lo que conocemos o hemos observado en esta región. Y por último, en grados día lo que pueden ver son distintas líneas punteadas, cada una de ellas asociadas a cambios en la aptitud para distintas variedades de vino, y la línea negra muestra un límite para la viabilidad. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, en esta región, a partir de más de 3 grados de calentamiento, dejaría de ser viable la producción de vid. Entonces, mirando estos mapas, pero de a pares de regiones, por ejemplo, mirando este mapa para Casablanca y Uco, lo que vemos es que podemos asociar distintos grados de calentamiento y distintas narrativas a cambios en estos indicadores. Y lo que podemos evaluar es cómo cambiarían simultáneamente los indicadores en más de una región. Entonces acá en este gráfico estoy mostrando un mismo punto, una misma narrativa, y cómo cambiaría simultáneamente del lado de Chile y del lado de Argentina las condiciones para la producción de vid. Otro ejemplo, estamos viendo acá más al sur, los cambios en el Valle de Biobío y San Patricio del Chañar, y acá por ejemplo podemos ver que mientras que del lado de Biobío la narrativa seleccionada muestra cambios muy pequeños en las precipitaciones, ya sea de primavera como de periodo de cosecha, del lado de Argentina, en San Patricio del Chañar, el mismo escenario futuro nos mostraría un aumento débil, pero un aumento de las precipitaciones en ambas estaciones, y lo mismo podemos analizar con los indicadores asociados a las temperaturas. Entonces, esta forma de generar información permite que el usuario con quien estamos trabajando se sitúe en distintas posibles alternativas para el futuro, y bajo la consideración de cómo pueden cambiar simultáneamente las condiciones en toda la región de estudio, por ejemplo, generar estrategias de adaptación que sean suficientemente flexibles como para adaptarse a los múltiples futuros posibles. Bien, entonces, ¿cómo integramos esta información? A través de la coproducción de la información basados en la identificación de impactos relevantes, podemos tratar de responder estas preguntas. ¿En qué regiones podrá continuar la producción de una determinada variedad de vid? ¿O es posible la emergencia de regiones aptas para la producción de vid? ¿Y qué regiones pueden aparecer simultáneamente? Adicionalmente, se puede contextualizar los distintos tipos de incertidumbre que veníamos hablando antes. Por ejemplo, podemos analizar cuándo se van a alcanzar distintos límites de riesgo. Bueno, esto va a estar asociado a cuándo, es decir, en qué horizonte temporal podemos alcanzar distintos grados de calentamiento. Entonces, esto nos permite conectar las narrativas generadas con los distintos escenarios de emisiones, que son la otra fuente de incertidumbre para cuándo se va a alcanzar un determinado grado de calentamiento.
Otro tipo de pregunta, por ejemplo, puede ser ¿cuáles son las regiones que presentan incertidumbres mayor o menor? Hay regiones donde bajo múltiples narrativas los cambios son similares, y regiones donde realmente las diferencias son muy grandes entre narrativas. Entonces, en resumen, asociado al problema vitivinícola, encontramos que los cambios estimados muestran que las condiciones pueden mantenerse favorables para la producción de vino, incluso aumentar, en concordancia con trabajos anteriores, pero ahora contemplando la incertidumbre de modelo. También aclarar que para generar información relevante para este sector, la información generada con modelos climáticos globales debería mejorarse trabajando con técnicas de downscaling que permitan considerar fenómenos locales, que también son de mucha relevancia, y luego, bueno, hay problemas asociados a los posibles impactos a futuro que no contemplamos aquí, por ejemplo, cambios en el inicio de la etapa de crecimiento. Mucho trabajo por delante para hacer en este sector. Como conclusiones más generales, vimos que las narrativas son una herramienta robusta para analizar cambios del clima a largo plazo, permiten evaluar la incertidumbre, además permiten responder preguntas específicas, como hablamos recién, o preguntas correlacionadas, por ejemplo, cuáles pueden ser los impactos en más de una región simultáneamente. Y el trabajo con los usuarios, o stakeholders en inglés, es fundamental para entender cómo generar esta información de utilidad, cuáles son los indicadores que pueden generar, pueden ser de utilidad para la toma de decisión. Bueno, muchas gracias, Juli, muy interesante la presentación. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Q&A. No las dejen en el chat, que solo lo reservamos para cuestiones técnicas. Y ahora paso a presentar a Florencia Fossa Rilós, que nos va a dar la segunda presentación. Ella es licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Universidad de Buenos Aires, y doctoranda en Antropología Social en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es miembro del programa Estudios Rurales y Globalización de la Universidad de San Martín, y bajo la dirección de la doctora Valeria Hernández participa desde 2008 como investigadora en proyectos de investigación internacionales, interdisciplinarios e intersectoriales, realizando trabajo de campo etnográfico sobre la problemática de cambio climático en el sector rural de Argentina, modelos de desarrollo y sustentabilidad, procesos de coproducción de conocimientos y metodologías de investigación interdisciplinaria. Actualmente es coordinadora del grupo de trabajo sobre coproducción de conocimientos en el proyecto Clímax. Y bueno, entonces ahora los dejo con la presentación de Florencia. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, ahí comparto pantalla. Ahí sí la pantalla, presentación. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve en modo presentación, perfecto. Perfecto. Bueno, la presentación que voy a compartir a continuación con ustedes es en realidad el resultado de un trabajo de diálogo interdisciplinar que realizamos en conjunto con un grupo de investigadores climatólogos y antropólogos que también participan en el Hub Regional My Climate Risk de Argentina, y que pertenecen, por un lado de la climatología, a el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera CONICET-UBA, el Instituto de Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, perdón, el Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, CONICET Mendoza, del lado climatológico. Y de la parte del equipo de antropólogas pertenecemos, como recién presentaron
Los introductores, en mi caso, al programa de Estudios Rurales y Globalización de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, y la doctora Valeria Hernández, quien me dirige, pertenece al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, el IRD Francia. En base a estas experiencias disciplinares y académicas distintas, porque son comunidades de producción de conocimiento que tienen premisas y metodologías diferentes, nos propusimos con este grupo de investigadores abordar una perspectiva interdisciplinaria para estudiar los relatos climáticos, los relatos sobre el clima que sostienen distintos grupos de actores, científicos y no científicos. ¿Cómo entendemos interdisciplinario? Bueno, en nuestro caso lo definimos como un enfoque que busca dar cuenta de la complejidad de un fenómeno, poniendo en diálogo los marcos teóricos y metodológicos de diferentes conocimientos disciplinarios, pero sin forzarlos a integrarse en un solo marco único. La dinámica que nos propusimos se basó en sostener una serie de encuentros, de reuniones mensuales, en donde íbamos contrastando y discutiendo las respectivas definiciones y modos de abordar el estudio de los relatos sobre el clima, y de a poco fuimos generando una serie de consensos para poder definir una metodología y un caso de análisis en común, que es el que voy a presentar a continuación. Todos los autores de este trabajo son expertos en la región sureste de Sudamérica, lo que en climatología se denomina como la región CESA, y hemos desarrollado nuestra formación en este territorio, específicamente en Argentina. Como resultado de estos encuentros, inicialmente confluimos en un interés en común, que era abordar la cuestión de las sequías, que es un fenómeno climático que tiene mucha relevancia regional, y en particular decidimos abordar específicamente la sequía ocurrida en el año 2009 en la región noroeste de Argentina. ¿Por qué este evento y no otro? Bueno, en primer lugar, por el impacto que tuvo este evento en la economía nacional, por sus efectos en el sector agropecuario. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que depende fuertemente de la exportación de materias primas, es el primer exportador internacional de harina y aceite de soja, y el tercer exportador mundial de granos de soja y de maíz, con lo cual se estima que la falta de precipitaciones de esta sequía generó pérdidas en hasta un 30% de la producción agrícola nacional. Fue bastante fuerte el impacto, como pueden ver en las fotos que están a la derecha. Se perdieron, digamos, animales, bueno, cosechas, se secaron los cauces de algunas lagunas y riachos, y bajó tremendamente el nivel de los ríos locales, que están mencionados en el mapa de la izquierda, que son principalmente el Saladillo Amargo, el Saladillo Dulce. Pero además de la relevancia que tuvo, es un evento que, tanto del lado climatológico como desde la perspectiva antropológica, contábamos con suficiente material documentado como para poder abordar este evento poniendo en juego dos miradas disciplinares diferentes. Para analizar los aspectos físicos de este evento, se tuvieron en cuenta distintas variables hidrometeorológicas que se basaron en observaciones de registros in situ, estimaciones satelitales, bases de reanálisis, pero también índices que corresponden a distintos modos de variabilidad climática. Y desde el lado antropológico, contábamos con una experiencia etnográfica de 4 años de duración, entre 2009 y 2012, en el área de estudio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El trabajo de campo etnográfico supuso, por un lado, una estadía permanente durante todo el año 2009, que nos permitió registrar minuciosamente todo este evento de sequía, y luego visitas o campañas de un mes de duración, en donde en todo este periodo, en estos 4 años de trabajo, fuimos relevando con mucho detalle la situación de uso y tenencia de la tierra, el calendario agrícola, el impacto de los distintos eventos climáticos en cada una de las actividades productivas. Pudimos realizar talleres
participativos, temáticos, orientados a la relación clima-sociedad. Pudimos hacer entrevistas, observaciones concretas en la vida cotidiana, en los distintos sectores digamos, que estaban afectados e implicados, y los no afectados también. Entonces, sobre la base de todos estos materiales, pudimos identificar los relatos que íbamos a abordar. Ahora, ¿por qué relatos? ¿Por qué relatos y no otra dimensión de este evento, o sea, u otra metodología? Bueno, por un lado, porque en ciencias sociales hay un consenso muy fuerte respecto del rol que tienen los relatos en los procesos de construcción de sentido social y su injerencia en los modos en los cuales se piensa y se ponen en práctica el enfoque de los problemas y la toma de decisiones. Por otro lado, desde digamos, la comunidad climatológica, como preguntó recién Julia, la posibilidad de estudiar los relatos se presenta como una posibilidad para, por un lado, profundizar en el conocimiento de estos eventos extremos, pero también para mejorar la comunicación del conocimiento climático y las ciertas incertidumbres asociadas a aspectos físicos, de una manera que, que permita correrse del espacio de la predictibilidad y que habilite a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, de un lado y del otro, es decir, desde las dos comunidades de conocimiento académico, hay una voluntad de prestar atención a los relatos sobre el clima, en particular porque está la expectativa de que su estudio nos permita generar entendimientos comunes que sirvan para generar acciones transformadoras de adaptación y de mitigación, ¿sí? Ahora, una vez que nos empezamos a reunir, lo primero que surgió fue un contraste fuerte entre los marcos que una y otra disciplina ponían en juego para concebir y abordar los relatos. Por un lado, la comunidad de climatólogos venía trabajando en el enfoque de storylines, que es el que presentó Julia recién. Storylines en español nosotros lo traduciríamos como las líneas argumentativas o los argumentos del relato, o también narrativas, como dijo Julia, depende del marco teórico que se utilice. Pero este enfoque en particular pone énfasis en la coherencia física de los relatos, ¿sí? Es decir, que haya una coherencia entre las digamos, en el relato respecto de las relaciones causa o consecuencia que se afirman en relación a un evento climático específico, ¿sí? Entonces, este enfoque prioriza justamente la dimensión lógica de los relatos, que sea consistente, que haya una consistencia entre lo que el relato dice y lo que la evidencia científica respecto de la dinámica física de este evento planteamos, que haya una coherencia, ¿sí? ¿Por qué es importante digamos, este énfasis en lo lógico? Porque, como dijimos recién, hay una intención en que esto permita mejorar la comunicabilidad del conocimiento climático, y también hay una apuesta, que es que la metodología de análisis y comunicación mediante relatos permita de alguna manera llegar a una visión común mediante la cual todos los involucrados puedan comprender las vulnerabilidades del sistema. Esto que recién presentaba Julia, de, bueno, no solo los impactos, sino esto, ¿no? Cuáles son las vulnerabilidades sistémicas en función de distintos escenarios de cambio climático y variabilidad. Por otra parte, una implicancia que tiene este marco es que habilita a salir, digamos, si bien pone un énfasis en lo físico, también plantea el clima como un fenómeno que se inserta en un espacio multidimensional. Entonces, es un cambio importante, porque justamente le permite dialogar, poner en diálogo esos relatos físicos dentro de un espacio más amplio. Ahora, desde la perspectiva de las antropólogas,
nosotros partíamos de la premisa de lo que en ciencias sociales se conoce como narrativas, asociadas, por supuesto, a lo que conocemos como la teoría social narrativa. No voy a detenerme mucho aquí porque es largo, son 2 siglos de teoría social sobre las narrativas, pero quien guste adentrarse en este terreno, hay un webinar que dimos el año pasado y que está disponible en la página del Hub. Lo que sí voy a enfatizar es que desde la perspectiva de las antropólogas involucradas en este trabajo, puntualmente entendemos las narrativas paradas desde los aportes que la antropología social, el análisis sociolingüístico y la filosofía hermenéutica puntualmente hicieron a la teoría de las narrativas, que es un recorte, no es toda la teoría. Y puntualmente, digamos, las premisas que supone este enfoque es que justamente el argumento de una historia, el storyline, es solo una dimensión del relato. Un relato solo existe a partir del momento en que es narrado a otra persona en determinado contexto. Y por eso en ciencias sociales decimos que los relatos son fundamentales para la construcción de sentido social y para la construcción de una coherencia intrapersonal e interpersonal y que inciden en la acción social, ¿sí? Desde esta perspectiva, cuando miramos un relato, no miramos solo su organización lógica, ¿sí? Es decir, todo relato tiene efectivamente una organización lógica, un ordenamiento de acontecimientos que siguen una secuencia temporal y que siempre establecen relaciones de causa y consecuencia. Eso le da un sentido al relato. Pero el sentido lógico no es el único sentido que se pone en juego en un relato desde el punto de vista de las ciencias sociales, sino que nosotros miramos la doble organización temporal del relato. Por un lado, esa cronología, esa secuenciación, pero al mismo tiempo siempre tenemos en cuenta que la selección, el modo en que está seleccionado ese encadenamiento de argumentos, siempre está vinculado con la configuración social que está en juego desde el momento en que esa persona pone en acto un relato, ¿sí? Como dijimos recién, el relato siempre es desde una, digamos, tiene que ver con quién lo enuncia, para quién lo enuncia, en qué contexto lo enuncia, ¿sí? Y esa selección, que nunca es arbitraria y no es solamente lógica, sino que también tiene que ver específicamente con un entramado o configuración social, ¿sí? El sentido de ese relato solo puede ponerse en acto, solo tiene sentido, valga la redundancia, en relación a determinado contexto enunciativo. Por eso la relevancia de los relatos desde la perspectiva social de las narrativas no radica solamente en lo que el relato dice, sino también en lo que los relatos hacen. Algo que nosotros llamamos, que desde Austin en adelante se llama la capacidad performativa de los relatos, que es la posibilidad que tienen los relatos de incidir en la vida social, instaurando valores en los sujetos, cuestionando o reforzando el statu quo, legitimando relaciones de poder, insisto, o cuestionándolas, se van poniendo en juego en los relatos distintos entramados que tienen una carga de sentido, ¿sí? Que pone en juego y evidencia relaciones de poder, ¿sí? Las estructuras sociales y sus relaciones de poder. Por eso, desde esta mirada, no trabajamos solamente con el discurso, y el contexto no lo vemos como un epifenómeno del relato, el contexto es la trama misma en la que ese relato se carga de significado, ¿sí? Con estas dos miradas, que son bien contrastantes, decidimos, como yo dije al principio, no obligarnos a fusionarnos en un único marco, sino respetar estas miradas diferentes, pero sí llegar a ciertos consensos para poder entrar justamente cómo hacemos dialogar esto. Entonces, bueno, decidimos partir de la definición más amplia de relato, la definición que consiste básicamente en que todo relato es una descripción de acontecimientos que tiene un principio, un medio y un fin, ¿sí? un inicio, un nudo y un desenlace, y que siempre articula eventos pasados, presentes y futuros. Es la definición más general común tanto a la bibliografía climatológica como antropológica.
Y a su vez nos pusimos de acuerdo en que íbamos a prestar atención, por un lado, a identificar en las narrativas desde la comunidad climatológica, como de las narrativas identificadas por las antropólogas, en aquellos argumentos y valoraciones que se ponían en juego en torno a la definición del evento, cuáles eran las coordenadas espaciotemporales que cada tipo de relato ponía en juego, y a qué elementos y procesos se les atribuía un rol causal o de atribución. Y esto nos vamos a detener más adelante en esto porque fue un temón. Por último, prestar atención a qué línea de acción proponía cada una de estas líneas argumentativas. ¿Todo esto para qué? Para poder tratar entre todos de identificar cómo los distintos relatos habilitan a ver o a escuchar ciertas líneas argumentativas en detrimento de otras, ¿sí? Entonces, el reconocimiento de estos dos marcos, insisto, sin forzarnos, nos permitía tener en cuenta la polifonía interpretativa respecto del evento y poder entender de qué habla y quién habla, para qué cada uno de los actores que están en juego en estos relatos cuando se refieren a la sequía, ¿sí? Entonces, bueno, cada grupo fue identificando estos relatos, todos los relatos fueron analizados de una manera simétrica, es decir, considerados igualmente válidos en su voluntad de verdad, sin pensar que había unos relatos equivocados y otros acertados, sino tratando de entender justamente esto, qué es lo que nos están diciendo estos relatos respecto a esta sequía, ¿sí? Y era muy importante para nosotros prestar atención a los elementos causales y a los posibles cursos de acción que habilitaba cada relato. Desde la perspectiva climatológica, yo no voy a profundizar mucho, ni en la perspectiva en sí disciplinar climatológica, ni en la antropológica, precisamente para poder mostrarles con más detalle el diálogo interdisciplinar. Pero sí voy a remarcar aquí el relato producido por la comunidad climatológica, como bien presentó Julia recién, pone en primer plano, lógicamente, los factores climáticos, ¿no? Las precipitaciones, el estado del suelo, la hidrología, y sobre la base de una serie de indicadores físicos y también la literatura científica previa, identificaron 3 tipos de sequías muy concretas que se dieron en la región, que son una sequía meteorológica, una sequía hidrológica y una sequía agrícola, que están representadas en la figura de la izquierda, y luego consideraron una serie de potenciales causantes de ese fenómeno, siguiendo el enfoque de storylines, ¿sí? Insisto, que es el que presentó Julia recién, por eso no me voy a detener en detalle. Entonces, a partir de identificar esos potenciales causantes de ese fenómeno, se incluyeron tanto aquellos de origen natural, digamos, como de origen antrópico, ¿sí? El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, cambio del uso del suelo, canalizaciones de agua, deforestación. Bajo esta lógica se produjo entonces un tipo de relato que tiene la forma de una red causal, que está graficado aquí en la derecha, que justamente se sitúa en consonancia con los conocimientos científicos previos respecto de la física de cada uno de estos eventos, y que se basa en una matriz conceptual y epistémica sistémica, ¿sí? Que obviamente en el gráfico lo ven representado bajo la forma de círculos y semicírculos, es decir, sistemas y partes de sistemas que se relacionan entre sí de manera multidireccional en función de una lógica causa y efecto atribuida a cada uno de los factores en relación al evento puntual de sequía, ¿sí? Las líneas que ven con una forma punteada son aquellas relaciones de causa-efecto en donde la evidencia científica no es lo suficientemente fuerte como para afirmar una relación de causalidad, al menos hasta el momento. En el caso de las antropólogas, justamente se trabajó con un marco teórico principalmente hermenéutico, que al revés del enfoque climatológico que ponía en primer lugar los fenómenos, los factores climáticos, aquí se ponía de relieve las estructuras sociales y los sujetos, ¿sí? Entonces, sobre la base de todo el material etnográfico recopilado, identificamos 3 grandes relatos de la sequía. Lo que ven a la derecha son las fotografías de quiénes son cada uno de estos actores, que voy a describir súper sucintamente.
Por un lado, es muy importante tener en cuenta que cada uno de estos relatos, la diferencia fundamental es que van cambiando radicalmente según la posición de cada uno de los actores sociales en relación al modelo productivo hegemónico local, que es la producción de soja transgénica para la exportación global. Durante los últimos 30 años, Argentina se convirtió radicalmente a este modelo productivo. En nuestra área de estudio no fue la excepción, y en el marco de esta sequía, puntualmente, los principales afectados fueron nada más y nada menos que los productores agropecuarios. Entonces vemos que para los productores agropecuarios, el relato que ellos hacen de la sequía es muy diferente, tanto en su atribución como en su acción posible, el de los ambientalistas o el de las autoridades políticas. ¿Por qué? Y esto es importante que lo mencione, porque esta sequía transcurrió en un contexto social muy particular, que tiene que ver, por un lado, con una situación de ciclo alcista en el alta del precio de los commodities. A principios del año 2008, la tonelada de soja llegó a valer $600 la tonelada. En ese escenario, el Estado Nacional decidió proponer una medida para aumentar un impuesto, que es un impuesto en derechos de exportación, popularizado como la 125, porque 125 era el número de la normativa que proponía esa medida, y esa medida fue rotundamente rechazada por el sector agropecuario, que no quería ver sus impuestos incrementados, y se comenzaron a organizar haciendo bloqueos de ruta, manifestaciones, protestas durante 3 meses que obligaron al Estado a retroceder con esa medida. Consecuentemente, luego de este momento, o sea, una vez que, digamos, en ese escenario estaban atravesando la sequía y la protesta rural, y a la segunda mitad del año 2018 cae el ciclo alcista de estos commodities como consecuencia de la crisis del año 2008, la crisis económica del 2008, que desploma los precios también de los commodities. Entonces, la sequía se vio interpretada desde el punto de vista de estos actores, digamos, que estaban atravesados por todos estos factores. Entonces es muy importante tener en cuenta, insisto, que el contexto no es un epifenómeno, sino que es fundamental para cómo se interpretan los eventos. Entonces, para los productores agropecuarios, si bien la sequía era un evento climático que atribuyen a la variabilidad natural del clima, cuando se trata de medir los impactos que tuvo en su producción, responsabilizan a las políticas agropecuarias nacionales, porque el evento es reinterpretado en el marco de este contexto de enfrentamiento con el Estado Nacional, ¿sí? Y a su vez, la línea de acción que promueven es básicamente económica, es decir, requieren subsidios, créditos o exenciones o reducciones impositivas. Por parte de las autoridades políticas, que son los que debieron afrontar el reclamo de todos los productores agropecuarios, grandes, pequeños, medianos, productores de distinto tipo de actividades, ganaderos, agricultores, apicultores. La sequía es también un evento que atribuyen a la variabilidad natural del clima, pero ellos consideran en su relato que la sequía no afectó a todos los actores por igual, porque justamente destacan que aquellos actores como los pequeños productores ganaderos y los apícolas fueron los más afectados, en contraposición con los actores agrícolas, que para ellos son los responsables, es decir, se les atribuye la sequía. ¿Por qué? Porque asocian la sequía a canalizaciones de agua privadas, actividades como el desmonte, y el curso de acción que se proponen ofrecer para aquellos damnificados es también económico: subsidios, créditos o reducción, exención impositiva. Por último, el otro gran relato, pero que contrasta todavía más con los dos anteriores, es el de los ambientalistas. Los ambientalistas o ecologistas de nuestra zona de estudio plantean que la sequía en realidad es un evento climático adverso, pero que se sitúa en un marco más amplio de crisis ambiental global. Y para ellos la atribución está directamente vinculada al avance de la agricultura de soja transgénica, que trae aparejado desmonte, cambio en el uso del suelo, canalizaciones privadas, contaminación agroquímica, y por supuesto consideran que esto
es completamente un driver del cambio climático. La acción que ellos postulan es más bien política. Ellos plantean en sus relatos que hay que cuestionar el modelo de producción y consumo. Es decir, es un cambio transformativo. Entonces son 3 relatos muy contrastantes que tienen atribuciones y acciones muy distintas y que realmente revelan que el modo en que se está pensando esa sequía y relatando está íntimamente vinculado con el lugar que cada uno de estos actores sociales ocupa en la estructura social. Ahora, con estos 2 resultados tan contrastantes que vimos acá, nosotros tratamos de entender cómo podíamos, o sea, cómo podíamos ponerlos en diálogo, en dónde había convergencias, en dónde divergencias, y concretamente llegamos a una serie de puntos que me gustaría compartir con ustedes, que puntualmente son, por un lado, que, bueno, no habernos forzado a integrarnos en un único marco nos permitió poder mantener o respetar, insisto, la polifonía interpretativa y argumentativa de estos relatos. Y al hacerlo, vemos que tanto en su lógica discursiva como en su representación gráfica, el relato de la comunidad climatológica pone en juego un modo de considerar las actividades humanas que siempre las deja en segundo plano, en modo abstracto, digamos. Yo retrocedo para atrás si quieren verlo un poquito en grande. Digamos, siempre las deja en abstracto, ¿sí? Porque obviamente, como dijimos, lo que se prioriza es la consistencia, la coherencia física de las premisas y las conclusiones. Pero al hacerlo, no se, digamos, como que se terminan alejando, hacen como un zoom demasiado grande y no se termina de entender bien cuáles son los sujetos concretos que realizan la toma de decisiones, cuáles son las estructuras sociales en las que esos actores están inmersos. Mucho menos se ve el modelo de producción y consumo, su situación geopolítica, las legislaciones nacionales e internacionales implicadas, los proyectos políticos de desarrollo, todas cuestiones que condicionan fuertemente, al mismo nivel que el cambio climático y la variabilidad, los posibles horizontes de acción. En segundo lugar, desde la perspectiva digamos, más dialógica, digamos, lo que vemos es, queríamos ver cuánto se acercan o no cada uno de estos relatos, y veíamos que, en particular, el relato de los actores ambientalistas se sitúa en un horizonte de sentidos muchísimo más cercano al interés de la comunidad climatológica, es decir, son los únicos que son, digamos, que pueden incluir en su horizonte la crisis ambiental global, pero sin embargo, desde la perspectiva climatológica, la atribución no se entiende en el mismo sentido que para estos actores, porque mientras estos actores interpretan la atribución como digamos, a la atribución de responsabilidad, para los climatólogos esto, como ya mencionamos, no es así. Y por otra parte, como se ve en la representación de los climatólogos, aquellos factores que eran señalados tanto por las autoridades políticas como por los ambientalistas, como los factores directos responsables de esta sequía, el relato climatológico encuentra que, por un lado, no había evidencia suficiente para decir que esta sequía era un resultado del cambio climático, más bien podía interpretarse como resultado de la variabilidad natural del clima. Y por otro lado, esto sin reducir el rol de la actividad antrópica, pero justamente cuando lo ponían en juego también encontraban que, como se ve en las líneas puntuadas, no hay suficiente evidencia científica como para decir que hay una relación directa en esas variables puntuales que los ambientalistas señalaban. Entonces acá nos dimos cuenta que teníamos una brecha de conocimiento científico, tanto desde la perspectiva social como climatológica, y que justamente digamos, el último punto que nos permitió hacer foco este diálogo interdisciplinar es la relevancia de esta pluralidad epistémica, no solo interdisciplinar, sino también respecto de los conocimientos no académicos, para poder generar una comprensión más robusta, pero también más sensible del evento de sequía y las posibilidades vías de acción o de acción social. ¿Por qué? Porque, por un lado, privilegiar únicamente la perspectiva física sin considerar la perspectiva de los actores hace que a veces no se preste atención
a ciertos factores que son claves para las luchas locales y las disputas locales y la acción transformativa hacia un horizonte más sustentable. Por otro lado, si desde lo social no tenemos en cuenta la perspectiva física, también corremos el riesgo de nosotros incurrir en una injusticia epistémica, porque tampoco estamos prestando atención a esos factores que necesitan datos científicos para poder justamente disputar los sentidos de un relato que todo el tiempo insiste en que no hay suficientes datos. Y por otro lado, podemos correr el riesgo de terminar ambientalizando discusiones que de fondo son políticas o politizando discusiones que son de naturaleza física. Entonces, en conclusión, poder establecer este diálogo interdisciplinario nos permitió llegar a una serie de reflexiones que muy brevemente comparto aquí, y ya cierro, así damos lugar a preguntas, que básicamente son, en primer lugar, que ningún marco teórico o propuesta puede abarcar todos los aspectos, por más flexible que sea, pero que el diálogo interdisciplinar es clave para poder complementar las respectivas perspectivas e identificar los argumentos y los factores que condicionan justamente las transformaciones y alternativas posibles hacia un horizonte ambientalmente sustentable y socialmente justo. Necesitamos incorporar también las voces de los actores sociales para poder construir información climática relevante para esa acción. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. No sé si me pasé el tiempo. Buenísimo, Flor. Muchas gracias por la presentación. Vamos a movernos rápido para las preguntas. Quiero empezar con una para Julia, de Daniel Ratila, que dice, Hi, Julia, thank you for the presentation. Not sure if I missed it, but how do you set the boundaries for the extreme you look at for the storyline approach? And also, what are the biggest challenges you encounter when exploring the storyline approach? Thank you. Okay, should I answer in English or Spanish? English, right? Yes, English, okay. So thank you, Daniel, for the question. Yeah, so the extremes, I understand you're talking about the extreme values of the large-scale remote drivers. Those are selected by looking at the changes under all the plausible combinations of remote driver responses. So in this case, for example, we had 4 remote drivers that would lead to a large space of storylines. If you want, if you select 2 extreme values for each driver, then you would have 16 storylines, 16 combinations. And so looking at the the climate impact driver responses under each of the storylines, we selected the extremes based on precipitation, because precipitation was most responsive to the uncertainty in circulation. And so, yeah, that's how we find the two extreme storylines. So they're really mapping the extreme driest and wettest, for example, response in the areas of interest. And then a big challenge is to really, well, when applied to a specific climate service, I think the biggest challenge is to really understand what information will be relevant from the beginning. Really know which are the climatic impact drivers that are most relevant, and then understand the limitations of the tool that you're using. So, for example, we're working with global climate models, and although there could be relevant impacts associated with daily timescales, or I don't know, deep convection on a daily scale, we have to understand which are the limitations, what are the questions that we cannot answer with the tool that we're using. Bueno, gracias, Julia. Ahora le hago unas preguntas que dejaron acá por el chat en la sección de preguntas y respuestas a Florencia. Carolina
pregunta si las entrevistas a los productores, autoridades y ambientalistas se hicieron justo después de la sequía en 2009 o 2010, o si se hicieron más recientemente. Pregunta porque después de 12 o 13 años se imagina que debe haber cambiado la percepción de la causa y ahora debe incluir el cambio climático antropogénico también. ¿Contesto la primera o querés que...? Bueno, Sí, gracias Carolina por la pregunta. Sí, efectivamente, a ver, las entrevistas a los productores, autoridades y todos los actores que seleccionamos, porque de todo ese material seleccionamos para este trabajo, un total de 80 entrevistas que se hicieron específicamente en el año 2009, que fue el de la sequía. Al año siguiente, 2010, ellos tuvieron inundaciones, esas fueron otras entrevistas, pero hasta 2012 no había una perspectiva masiva de asimilación, digamos, de la problemática de cambio climático. Era una cosa totalmente alienígena en el año 2009. Hoy sí, efectivamente, esto ha cambiado rotundamente. Así que sí. Y te hago una segunda pregunta que te hicieron, es si Acá está. de Pilar González, que pregunta sobre el análisis de los relatos que reflejan los medios de comunicación tradicionales, si estaba previsto realizarlo. Sí, bueno, también esa es muy buena pregunta. Hay una parte de ese análisis que lo encaré en la que fue mi tesis de licenciatura, defendida en 2013, que efectivamente me aboqué a esto, pero en el marco de este trabajo, que una de las líneas primitivas iba a ser analizar los medios de comunicación, lo consideramos, pues nosotros llevábamos registro de la prensa nacional, provincial y local, así que sí, quizás a futuro ese sea un próximo trabajo a encarar. Buenísimo. Hago una pregunta ahora para Julia, de parte de Pablo Borges, que pregunta, Julia, who is using this information and how? Okay, thank you for the question. For the moment, no one is using this information yet as such, at least no one from the actual viticulture sector. We are working on a publication on this, and then eventually I would like to prepare a report that is in Spanish and usable for Chile and Argentina. However, the main goal of this work was to first test how the storyline approach could be used in a climate service problem. But given that we found that there's relevant information to communicate, it would be good to create a report on it. Lea, estás muteado. Ay, perdón. Gracias, Juli. Otra pregunta que hacen para Florencia, de Ted Sheffer. Florencia, it seems to me that your critique is not so much of physical climate storylines, but of physical climate science itself, as represented by IPCC Working Group 1. Compared to traditional climate approaches, do you think that physical climate storylines can help interdisciplinary dialogue between physical scientists and social scientists? For example, storylines do not need to require proof in themselves you talk about for your drought example, but rely instead only on plausibility. Sí, totalmente. Perdón, respondo en español, Ted. Si preferís en inglés, después podemos también hablarlo por mail, pero porque así sostenemos el idioma, pero efectivamente yo no pienso para nada que sea excluyente. Por el contrario, yo creo que sí, que el diálogo interdisciplinar y que los storylines tienen muchísimo potencial. Como decía al final, quizás, no sé si se entendió bien porque suelo hablar rápido, pero justamente es una complementariedad de miradas, porque no podemos perder de vista la importancia de la consistencia física de los relatos, del mismo modo que quizás nosotros de sociales podemos ver la otra parte del relato, pero yo creo que hay muchísima complementariedad y que en efecto
no son para nada excluyentes. Sí me gustó esto que mencionaste al final de tu comentario, porque es bien específico, que es que efectivamente, ¿no?, los storylines físicos se basan en la plausibilidad, no en una prueba empírica. Y creo que ese también es el potencial. Hay algo que nos resultó muy, muy interesante y muy estimulante cuando hicimos este trabajo, que es que los storylines, digamos, los relatos nos dan la posibilidad de poder pensar a partir de la memoria episódica, cómo a partir de un evento pasado se puede pensar en el riesgo futuro. Y eso ya en sí tiene muchísimo potencial. Lo que tuvo este ejercicio es que nos permitió justamente como darnos cuenta de qué era digamos, los límites del propio conocimiento y cómo sumando podíamos tener una mirada más robusta. Bueno, gracias Flor. Y hacemos ya la última pregunta, la hace Alejandro López. Lo que pregunta es, pensando en términos de los relatos y su análisis social, ¿han incluido el análisis social de los relatos de los climatólogos? Lo pregunto porque parece claro el uso del relato climatológico como sustrato para entender los factores físicos, pero en tanto relato está también constitutivamente modelado socialmente. Sí, buena pregunta, Alejandro, gracias. Efectivamente, quizá lo dije muy a la pasadita, pero lo refuerzo. La premisa que tuvimos tanto climatólogos como antropólogos fue la de saber que todo lo que generáramos, tanto desde la comunidad climatológica como los antropólogos, con esos materiales y datos, iba a ser en sí un relato. Lo que hicimos fue poner en diálogo dos relatos disciplinares. De los relatos antropológicos, a partir de lo que la gente nos planteó en el trabajo de campo etnográfico, y los relatos climatológicos sobre qué se podía decir respecto de ese evento. Ahora sí, hay otra colega que se llama Laura Rey, que realizó una etnografía en este mismo periodo de tiempo, analizando específicamente la comunidad climatológica. También la doctora Hernández, que es mi directora, y yo hemos realizado trabajos sobre la comunidad climatológica en sí. Podemos después compartir esas publicaciones, pero ya ahí cambia el objetivo del análisis. En este caso era más bien poder justamente mostrar las diferencias, pero las convergencias también disciplinares. Bueno, damos ya por cerrado este webinario. Por las dudas, les aclaro que algunas preguntas que hicieron fueron respondidas en la sección de preguntas y respuestas, y quedó por ahí alguna que ya no tenemos tiempo, pero también era interesante para que quizás ahora las puede contestar Florencia. Bueno, les agradecemos mucho a Florencia y a Julia por sus presentaciones, y bueno, a todas las que participaron en el encuentro. Creo que hubo preguntas muy interesantes. Y para terminar, les quería recordar que bueno, este encuentro forma parte de un ciclo de webinars que llamamos Conocimiento Climático Accesible para la Acción, y que el 23 de agosto vamos a tener un nuevo encuentro, fuente de información climática, cómo influyen nuestros valores y contexto. Así que los esperamos ese día para participar de un nuevo webinario. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un buen día.